Muy buenos días para todos nuestros afiliados y nuestros clientes internacionales a la charla virtual sobre gestión del riesgo en sistemas de gestión. Nos está acompañando Rosy Peña, quien es profesional de educación aquí en Icontec y será nuestra conferencista el día de hoy. Les recuerdo que las memorias de la charla les serán enviadas en el transcurso de la siguiente semana y que cualquier duda que tengan respecto a la charla, Rosy nos va a ayudar a resolverla al finalizar la sesión. Recuerda que tienen que hacer las preguntas a través del chat y ella nos va a ayudar. Rosy, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno estar con ustedes nuevamente para hablar de un tema tan interesante como es la gestión del riesgo en las organizaciones. Super, Rosy. Yo creo que ya podríamos Bienvenidos. comenzar. Ok, muy bien. Bueno, como estaba la invitación a esta charla del día de hoy, una charla acerca de por qué es tan importante la gestión del riesgo en las organizaciones, basado en ese requisito, o en ese fundamento, no hablemos de requisitos, sino más bien en ese fundamento que tienen los sistemas de gestión basados en la estructura de alto nivel que tienen las normas internacionales que vienen de la ISO, pues alineado siempre a esa estrategia organizacional. Entonces, por eso decidí llamar el curso La importancia estratégica de la gestión del riesgo en los sistemas de gestión, porque esa gestión del riesgo siempre debe estar alineado desde la estrategia organizacional. ¿Qué vamos a ver? Vamos a abordar en esta hora, porque es una hora, una charla corta, lo que es la definición e importancia de la gestión del riesgo y cuál es esa metodología que nos plantea a nosotros la ISO 31000 para que las organizaciones puedan implementar gestión del riesgo al interior de la organización. Aclaro, dije que no quería hablar de requisito, sin embargo, aquí lo voy a aclarar que cuando hablo de la metodología para la gestión del riesgo, la norma, especialmente la ISO 9001, no me pide a mí una metodología para la gestión del riesgo, ¿sí? Eso nos lo aclara en el anexo 4, donde nos dice que la importancia aquí es que la organización puede identificar qué es lo que puede en ese contexto organizacional desviarlo del cumplimiento de sus objetivos, del cumplimiento de su estrategia y que puede encontrar también en ese contexto que lo pueda llevar a identificar oportunidades para así tener ese logro en la organización. Es así que a pesar de que la ISO 9001 no nos habla a nosotros de implementar una metodología, la ISO tiene una norma que es la ISO 31000 en donde nos hablan de esa metodología, nos dan directrices, esa es una guía donde nos dan directrices de cómo implementar una metodología para la gestión del riesgo en las organizaciones. Así que ese es el contenido que vamos a abordar. ¿Qué es riesgo? Entonces, cuando hablamos de riesgo, el riesgo nos permite, o sea, permite a la organización, a estos sistemas de gestión, le permite anticiparse. Entonces, pensarlo de una manera proactiva. Decimos que muchas veces las organizaciones actuamos de manera correctiva. Ayer precisamente estaba en una organización hablando del éxito sostenido y ellos me decían a mí, cuando hicimos todo el ejercicio de autoevaluación para poder poder identificar en qué nivel de madurez está la organización, porque muchas veces nos preguntamos y después de los sistemas de gestión, ¿qué? ¿Sí? Si ya tenemos una norma implementada, si ya tenemos sistema de gestión de calidad implementado en la organización, ¿ahora qué? ¿Qué más sigue? Entonces sigue sostener, sigue mantener esos resultados esperados. Así que ustedes dirán, bueno, y la profe se pasó a hablar de ISO 9004, hablo de eso porque les estaba diciendo que ellos concluyeron, después de haber visto el curso, ayer lo terminamos, ellos concluían que muchas veces nos quedamos en algo básico y que ese día a día lo que los llevaba era a estar apagando incendios y no actuar de una manera proactiva.
y que cuando se habla de que queremos mantener ese éxito sostenido, tenemos siempre que estar, debemos de tener presente que debemos de gestionar los riesgos y las oportunidades, porque también todo arranca desde el contexto, que ese análisis del contexto no se hace simplemente porque tengo que darle salida a un requisito de norma, sino que tiene un fundamento. ¿Y que ese para qué? Es para que la organización realmente sea proactivo, sea preventivo y nos olvidemos de estar reaccionando, de estar corrigiendo y de estar en ese día a día apagando incendios. Así que la gestión del riesgo, esto está basado en la ISO 31000, nos dice que la gestión del riesgo es importante porque es iterativa y asiste a las organizaciones a establecer su estrategia. Por eso es considerado como parte de la estrategia. Inclusive nos atrevemos a decir que debemos de hacer una planificación de nuestro sistema, una planificación basada en el riesgo. Es decir, que cuando nosotros tenemos una planificación con pensamiento basado en riesgo, pues lo que vamos a lograr es lograr esos objetivos y a tomar unas muy buenas decisiones, a que esa alta dirección tome decisiones acertadas. La gestión del riesgo es parte de la gobernanza y el liderazgo. Por lo tanto, cuando hablamos de gobernanza y liderazgo, estamos hablando de esa cultura organizacional, estamos hablando de esa toma de conciencia que no es tan fácil para las organizaciones, esa toma de conciencia, porque sí o sí la toma está directamente relacionada con cada una de las personas de la organización. Así que cuando hablamos de esa gobernanza y liderazgo, desde ese liderazgo siempre se debe de demostrar ese compromiso que se tiene para la gestión del riesgo, y con ese compromiso pues va llevando a esa gestión del riesgo, a que esa gestión del riesgo esté en todos los niveles de la organización, haga parte de los líderes de la organización, de tal manera que contribuya a la mejora de los sistemas de gestión. La gestión del riesgo es inherente, dicen los expertos, la gestión del el riesgo es inherente, es que nos dicen, el riesgo es inherente, el riesgo siempre está presente en todo lo que hacemos. Así que si nosotros hablamos de una gestión del riesgo en una organización, ese riesgo está presente en todas las actividades de la organización. Ah, que yo como organización quiero pensar solamente en estrategia, está bien. Sin embargo, no nos deberíamos de quedar ahí. Yo ahora les estaba hablando de éxito sostenido, así que no nos quedamos simplemente en cumplo, sino que voy un poco más allá. Y si yo quiero lograr esa gestión del riesgo en todas las actividades de mi organización, pues debo de tener en cuenta que debo de incluir, debo darle alcance a todos los procesos de mi organización, no solamente la estrategia, que debo de interactuar también, que debo de tener como fuente de riesgo a las partes interesadas, porque por ahí hay un principio de la calidad, el último principio, que nos dice que el sistema de gestión de calidad debe estar también basado en la gestión de las relaciones, en una gestión adecuada de las relaciones con las partes interesadas, es decir, que debemos involucrar a estas partes interesadas porque son ellas las que pueden también afectar el logro de los resultados de la organización. La gestión del riesgo debe de considerar esos contextos, entonces contexto externo e interno. ¿Y para qué debemos de considerarlo? Porque es ahí en donde se van a generar cambios, y esos cambios, cambio igual riesgo, esos cambios nos llevan a nosotros a analizar qué tanto impacta el cambio que aparece en ese entorno que no podemos controlar, y qué tanto impacta los cambios que surgen al interior de la organización, incluido el comportamiento humano y los factores culturales, porque hace parte del contexto interno de la organización, qué tanto cambia. Si yo cambio la cultura, será que si yo fortalezco la cultura al interior de mi organización, con eso, será que los riesgos que he identificado van a estar controlados? ¿Será que esos riesgos realmente yo voy a tener un buen control y puedo tomar decisiones para definir cuál es el tratamiento adecuado? Entonces, esa es la importancia. Nos preguntamos por qué. Pues aquí les estoy dando la respuesta, y una respuesta basada en lo que plantea la ISO 31001 en su versión 2018. Oh, Dios. ¿Qué es riesgo entonces? Riesgo es el efecto de la incertidumbre
Hasta aquí lo encontramos en las normas. La 31.000 le coloca el apellido, o sea, lo complementa y nos dice que este riesgo es el efecto en la incertidumbre sobre los objetivos. ¿Cuáles objetivos? ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos? Y por eso hay una nota que nos dice que los objetivos pueden tener diferentes aspectos y categorías y que se pueden aplicar a diferentes niveles. ¿Qué quiero decir aquí? Que para poder nosotros implementar una metodología de gestión del riesgo, pues no solamente debemos hablar de estrategia, que se puede implementar la misma metodología en los proyectos de la organización, se puede implementar la misma metodología en los procesos de la organización, porque hablamos de objetivos estratégicos, hablamos de objetivos financieros, hablamos de objetivos relacionados con nuestro cliente, con objetivos, vuelvo y digo, de procesos, objetivos de las personas, objetivos de los proyectos, iniciativas que las organizaciones establecen año tras año o de pronto cada 2 años. ¿Para qué? Para lograr esa meta, esa visión, ese horizonte institucional que puede tener. Así es que si nosotros definimos, identificamos riesgo en la organización, ¿por qué no aplicar una gestión del riesgo, que son todas aquellas actividades coordinadas, interrelacionadas, que se llevan a cabo en dónde? En los procesos de la organización, con el objetivo de dirigir y controlar a la organización con relación a estos efectos de la incertidumbre que se tienen sobre los objetivos. Eso es riesgo. Debemos entonces, cuando hablamos de riesgo, conocer cuáles son las fuentes de riesgo. Todos los sistemas, estoy hablando de calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo, nos dice que para poder identificar nosotros el riesgo debemos de considerar el contexto de la organización, debemos de considerar, cuando hablo contexto, me refiero al contexto externo y contexto interno. Me dice que debemos de considerar a las partes interesadas por esa capacidad de afectación que tiene para la organización, que yo debo de considerar los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo, que debo de considerar los aspectos e impactos ambientales, que debo de considerar la legislación, aquellos requisitos legales aplicables a mi organización. ¿Para qué? Para poder identificar riesgo. Y a eso se le denomina fuente. O sea, que es donde nosotros vamos a encontrar ese riesgo. Es así que el concepto que trae la ISO 31000 nos dice que fuente de riesgo es el elemento que por sí solo o en combinación con otros tiene el potencial de generar riesgo en la organización. ¿Qué es un evento? Aquí de pronto ya en algunas charlas que he dado, en algunos cursos, cuando les he hablado de los eventos, si nosotros hablamos de riesgos financieros, el evento es cuando ya se ha materializado. Entonces, aquí el evento, el concepto, esta definición de evento para los riesgos relacionados con la ISO 31000-2018, con ese modelo de gestión del riesgo, pues nos dice que el evento es la ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. Es decir, alguien me dijo, profe, entonces el evento es el riesgo. Así es, ¿sí? No es cuando se materializa, es aquello que precisamente me puede generar un riesgo. Entonces me dice, la nota, hay 3 notas aclaratorias donde dice que un evento puede tener una o más ocurrencias y puede tener varias causas y varias consecuencias. Voy a dar un ejemplo claro. Voy a contar el día de hoy. Mi día hoy es un día complejo. Arranco con ustedes, pero yo termino aquí. Tengo que también otra reunión y luego tengo una sensibilización. Yo estoy desde la ciudad de Cali, vivo al sur de Cali, muy, muy sur de Cali, y tengo que desplazarme hasta Jumbo porque a la 1 de la tarde tengo una sensibilización de sostenibilidad también, ¿sí? ¿Qué pasa? Que los desplazamientos en Cali son complicados. Entonces, si yo me pongo mi objetivo es que yo tengo que estar a la 1 de la tarde en Jumbo, antes de la 1.
¿sí? Porque a la 1 arranca. Quiere decir que mientras entro a la organización, mientras hacen mi ingreso, yo tengo que estar en la organización 12:30. Desplazamiento sin más o menos un tráfico normal. Estoy hablando de aproximadamente 1 hora y cuarto, más o menos, para llegar a donde tengo que llegar. Pueden haber, mi objetivo es llegar a las 2:30. ¿Cuáles podrían ser los posibles eventos que se me pueden generar de aquí al desplazamiento que tengo? Pues que haya algún trancón, que el trancón, la causa sea por algunos accidentes, algún accidente, o porque está cerrada la autopista principal, le están haciendo unos arreglos y hay veces ahí hay unos trancones, se arman los trancones. La autopista, la Simón Bolívar, también está en arreglos y son las vías con las que uno puede llegar rápidamente a Jumbo desde el sur donde estoy. Así que eso pueden ser esos posibles eventos. Por eso está diciendo que un evento puede tener una o más ocurrencias y puede tener varias causas. ¿Qué le estoy hablando? Causas puede ser el cierre de la vía, causas puede ser un accidente que haya en la vía, causa puede ser, que espero que no, que me proteja Dios, y es que de pronto también yo tenga algún inconveniente, también me puedan golpear el carro o por la cantidad de tráfico, pueda pasar algo. Así que uno empieza a identificar cuáles serían esos eventos que me pueden desviar a mí del cumplimiento del objetivo. Viene entonces la nota 2, donde dice, también puede ser algo previsto que no llega a ocurrir. Es decir, estoy identificando eventos, puede ser que pase como puede ser que no pase. Y ahí es donde uno dice que el riesgo es el efecto en la incertidumbre, porque incertidumbre es la falta de certeza. Incertidumbre es no saber qué es lo que va a suceder con respecto a estos eventos que yo estoy identificando que en algún momento me pueden desviar del cumplimiento de mi objetivo. La nota 3 me dice que un evento puede ser una fuente de riesgo. Claro, yo puedo identificar eventos, como decíamos aquí, que puede ser algo previsto que no sucede, pero en algún momento me puede generar un riesgo en la organización. Causa del riesgo. ¿Qué es la causa? La causa son todos aquellos factores, tanto internos y externos, que solos o en combinación con otros pueden producir la materialización de un riesgo. ¿Cuál es la diferencia entre la causa y la fuente? Porque he visto en algunas organizaciones de Macondo que no es fácil diferenciar la causa de la fuente. La causa es el por qué, ¿sí? Puede ocurrir ese evento. Y la fuente del riesgo es en dónde ocurre ese evento. Es decir, que si vemos aquí nuestra diapositiva, nos dice que el riesgo es igual a qué? A lo que puede ocurrir, ¿sí? Y el cómo puede ocurrir, que sería la causa, y el por qué, que la idea es que uno llegue a una causa raizal. Cuando uno habla de tratamiento de los riesgos, siempre dice, váyase a la causa raizal. Posiblemente hay veces nos vamos a las causas inmediatas y ahí es donde hay veces decimos, bueno, y ese tratamiento, ese control que definimos para el riesgo no fue eficaz y no es eficaz porque no llegamos hasta la causa raizal. Ejemplo, la posibilidad de que de una afectación económica. El impacto es la afectación económica. ¿Cuál es la causa? Por multa y sanción de un ente regulador. ¿Y por qué sucede? ¿Por qué puede suceder esa multa? ¿Cuál es la causa inmediata? Porque debido a adquisición de bienes y servicios fuera de los requerimientos normativos. Esto lo tomé de la función pública porque a pesar de que yo hablo de que hay una metodología de la ISO 31000, nosotros en Colombia tenemos un banco de herramientas, que así le llama la función pública, que es para todos los ciudadanos, ¿sí? La información de ellos es disponible para todos y la podemos utilizar todos. Hay quienes dicen, no, pero es que eso es exclusivo para el sector público. Las guías están para utilizarlas y las guías usted las utiliza y las adecua a su necesidad, a la necesidad de la organización. Es decir, que por eso tomé esta fuente que está relacionado con el sector público, con la función pública. ¿Por qué? Porque está muy bien explicado el cuál es la causa, cómo yo identifico una causa inmediata y cómo llego a una causa raizal, que es donde la idea es que no siempre va a eliminar
la fuente, ¿no? Uno dice, yo voy a eliminar la fuente y esa fuente de riesgo, pues me va a permitir, si no lo puedo eliminar, pues yo tengo que empezar a identificar qué es lo que puede pasar, esa causa, ¿no? Eliminar la causa, perdón, no la fuente. Por ahí me levantaron una manito. Recuerden que las preguntas son al final de la charla. Voy a dejar un espacio para responderles las preguntas, así que pueden irlas colocando en el chat. Consecuencia. La consecuencia es el resultado de un evento que afecta los objetivos. Hay tres notas aclaratorias donde nos dice que la consecuencia puede ser cierta o incierta y puede tener efectos positivos o negativos, directos o indirectos sobre los objetivos. Aquí es donde nos invitan a hacer un duelo y nos invitan a decir es que no piense que siempre la consecuencia de un riesgo va a estar relacionado con un efecto negativo. También podemos tener efectos positivos. Es tanto así que cuando uno habla de un tratamiento, hay uno de los tratamientos donde nos dice a nosotros que se asume el riesgo porque se busca perseguir la oportunidad. Puede ser que esas consecuencias nos den a nosotros, nos lleven como organización a identificar oportunidades y que nos demos cuenta que tiene más peso el efecto positivo que el efecto negativo y por eso se persigue ese efecto positivo, se busca entonces, se lleva a perseguir la oportunidad. Las consecuencias nosotros las podemos expresar de manera cualitativa o cuantitativa. Generalmente uno dice que cuando usted expresa las consecuencias cuantitativas, lo lleva a un tema de datos, va a minimizar la subjetividad. Ahí estamos hablando de las tablas de valoración, ¿no? Las tablas de valoración se propone de que sean semi-cuantitativas, o hay quienes hablan de semi-cualitativo, y la idea es que usted escriba la consecuencia, pero también le dé un valor cuantitativo y ojalá esté basado en datos reales, en la mayor información disponible, veraz, ¿sí? Información veraz que le permita a usted hacer un análisis adecuado, minimizando la subjetividad del análisis que tiene. En la nota 3 está la consecuencia, nos dice que cualquier consecuencia puede incrementarse por efectos en cascada y efectos acumulativos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de riesgo, nosotros podemos tener una consecuencia, decimos, bueno, ¿cuál es la consecuencia de este evento que estamos identificando? Y eso que estamos identificando como consecuencia a la vez se puede convertir en otro evento y por eso es que uno habla en cascada. Esa consecuencia nos puede generar nuevos riesgos a la organización y es importante que cuando hagamos el análisis pues también nos hagamos ese tipo de preguntas. Control. ¿Qué es controlar? Controlar es la medida que mantiene o modifica un riesgo. Es decir, que cuando nosotros decidimos qué tipo de controles son los que nosotros vamos a utilizar, hay tres tipos de controles, ¿no? Uno habla de controles preventivos, controles correctivos y controles detectivos. Control preventivo generalmente va a estar relacionado a la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? De ese evento que nosotros estamos identificando. Control correctivo es para mitigar el impacto. Cuando uno utiliza un preventivo correctivo, correctivo lo utiliza cuando, pues definitivamente, al hacer usted el análisis ve que el impacto es mayor que la probabilidad. También lo puede uno utilizar cuando el control, o sea, no se no puede, usted no tiene un control frente a esa fuente. Un ejemplo, es que cambie la legislación. Usted no puede hacer nada para que la legislación no cambie. Usted lo que tiene que hacer es, ¿y cómo va a impactar ese cambio de la legislación a la organización? O sea que usted tiene que prepararse frente a ese impacto que tiene el cambio de la legislación. Usted no puede controlar las políticas, usted no puede controlar el ambiente, ¿sí? Hay condiciones ambientales en ese entorno que nosotros no controlamos y que pueden ocurrir. Un ejemplo, lo que está pasando ahora, el fenómeno del niño, que los calores, que la lluvia, que bueno, hay tantas cosas que puede generar esos cambios en ese ambiente, que hay unas condiciones ambientales, a eso le llaman las condiciones ambientales, que nosotros realmente no podemos controlar, correctivo. Y el control detectivo lo utilizamos mucho como aquello que nos anticipa
a la presencia de un riesgo, ¿sí? Entonces las alarmas, los antivirus, entonces tenemos que analizar realmente qué tipo de controles son los que nosotros vamos a utilizar, vamos a determinar y lo vamos a relacionar con lo que nos están aclarando frente a los controles. Los controles no siempre pueden producir el efecto de modificación previsto o asumido. Simplemente controlamos, pero nada nos asegura de que un evento que nosotros identifiquemos no se pueda materializar. ¿Cuál es entonces esa metodología que nos plantea la ISO 31000? La ISO 31000 basa su metodología en tres pilares, digámoslo así, o lo sustenta en tres enfoques principales. Primero, en la norma nos hablan de un marco de referencia. ¿Qué es el marco de referencia? El marco de referencia nos lleva a nosotros a determinar, a hacer un diagnóstico, a ver cómo nosotros estamos, ¿sí? Y cómo está la organización frente a la gestión del riesgo. Es un buen ejercicio cuando uno coge este marco de referencia y ese marco de referencia en conjunto con los principios, uno analiza y dice, bueno, ¿y cómo estoy yo frente a estos principios que me habla de la gestión del riesgo, que está muy relacionado con esos beneficios que también podemos tener? Recuerden que los principios se convierten en la base y el marco de referencia es el complemento también de esa base de decir, bueno, ¿cómo está la integración del riesgo en mis actividades de mi negocio? ¿Cómo está ese diseño del riesgo? ¿Será que yo ya tengo diseñada mi gestión del riesgo, mi modelo? ¿Cómo está la implementación que necesito? ¿Cómo valoro y cómo mejoro? Mire que aquí está el PHVA, ¿sí? Inmerso en ese marco de referencia para luego implementarlo a través del proceso de la gestión del riesgo. Es decir, entonces, que la gestión del riesgo está basada en unos principios donde su eje fundamental está en la creación y protección del valor de una organización. Profe, ¿cuál es el valor de una organización? Todas las organizaciones determinan cuál es ese valor. ¿Qué es el valor? Su misión, su visión, su direccionamiento estratégico, ese aseguramiento, qué es lo que usted le ofrece a ese cliente, qué es lo que usted le asegura a esos trabajadores, a qué se compromete. Ese es ese valor, ¿sí? Los principios nos hablan de la integración, de que deben ser exhaustivos, de que deben ser adaptados a la cultura organizacional, de que deben ser inclusivos. Mire que aquí hablamos también, está metido todo lo de los objetivos que tenemos en este momento también del milenio, donde hablamos de la inclusividad, la dinámica, la mejor información disponible, tener en cuenta esos factores humanos y culturales y la mejora continua. Y el proceso de gestión de riesgo, en donde ese proceso pues va a iniciar siempre con un alcance, con una determinación del alcance. Uno dice, bueno, ¿cuál va a ser mi objetivo del riesgo? Analizo el contexto, defino cuáles son los criterios, esto es parte de la planificación. ¿Criterios para qué? Para identificar, para analizar, para valorar y con eso de tomar decisiones, o sea, que me permita evaluar el riesgo, definir tratamientos y todo esto con una transversalidad de la comunicación y consulta, del seguimiento y revisión desde que empezamos a planificar y al final el dejar ese registro e informe de los resultados de la implementación del modelo, teniendo en cuenta si se cumplieron o no los objetivos definidos para la gestión del riesgo y el cómo, cuál ha sido entonces esa gestión. El proceso entonces, ¿qué es? Es una aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas a las actividades de comunicación y consulta, porque les decía que es una actividad transversal, del establecimiento de un contexto, de una evaluación y de un tratamiento, teniendo en cuenta el seguimiento, la revisión, el registro, el informe de esa gestión del riesgo, que ya se nos había hablado de manera general. Vámonos por cada una de esas etapas que nos plantea a nosotros esta gestión del riesgo. Lo primero que debemos hacer es identificar el riesgo. ¿Y cómo se identifica el riesgo? ¿Qué es esa identificación del riesgo? Esta primera etapa, entonces, es un proceso que debemos de definir qué metodología vamos a utilizar, qué herramientas vamos a utilizar para encontrar, reconocer, describir los riesgos, de tal manera que cuando nosotros los identifiquemos, pensemos, ¿qué es lo que puede ayudar o qué es lo que puede impedir a una organización cumplir sus objetivos? Estamos hablando de logros
y estamos hablando de esos riesgos, de esas amenazas, oportunidades y amenazas. ¿Qué se debe tener en cuenta? Los identificamos, determinamos la metodología y para redactarlo vamos a tener en cuenta lo siguiente. Debe estar siempre escrito en un lenguaje común y comprensible para toda la organización. Así que, ¿qué quiere decir esto? Por favor, no copie y pegue. Por favor, no busque. Usted puede buscar ejemplos de riesgos, pero es que dependiendo de la naturaleza de la organización, de su cultura, así mismo deberían estar redactados los riesgos. En vez es que los acartonamos tanto, hacemos una redacción tan acartonada que no es fácil comprender de qué es lo que nosotros estamos hablando. Responden fácilmente cuando los vamos a identificar, cuando los vamos a redactar, tiene que responder fácilmente a la siguiente pregunta si ocurre el riesgo. ¿Qué pérdida es generada? Permite identificar la pérdida potencial, el fraude, la multa, la demanda, un reproceso, un robo, una sanción, que nosotros podamos identificar cuál va a ser esa pérdida potencial. Permite establecer la probabilidad y el impacto, obteniendo así la calificación del mismo, o sea, tenemos información disponible para poder definir qué tan probable es y cuál podría ser esa consecuencia, también tomando herramientas como la que generalmente se utiliza, es que usted siempre se pregunte qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si este evento sucede? ¿Y qué pasaría si ese evento sucede? ¿Y qué pasaría con esa consecuencia? Recuerden que les hablaba de que habían unas consecuencias en cascada. Uno podría aplicar esa consecuencia en cascada y quedarse con la peor, dice uno, o la mejor, pensando en un efecto negativo y positivo, lo peor que le puede pasar a la organización y lo mejor que le puede pasar con ese evento. Evitar negaciones para expresar el riesgo. Entonces, un ejemplo, no afiliar adecuadamente, ¿sí? No tener, no contar con un procedimiento, no. Entonces, ¿por qué? Porque más bien esto no es de fondo, ¿sí? Es de forma, porque recuerden que esta palabrita, no, de una le están a uno como bloqueando y lo está llevando a pensar de una manera negativa. Y recuerden que el riesgo tiene un efecto también positivo, podría tener. Y realizar, entonces, ¿cómo quedaría? Realizar afiliaciones inadecuadamente, ¿sí? No afiliar adecuadamente, cámbielo por realizar afiliaciones inadecuadamente. Hay quienes, ahora que les estaba hablando del sector público, ellos redactan diciendo la posibilidad de realizar afiliaciones inadecuadamente. La posibilidad de, pues ya se sabe que estamos hablando de que esos eventos pueden ser probables, ¿sí? O sea, que hay una posibilidad de que ocurra y pues hay quienes dicen, yo por qué voy a escribir antes de la posibilidad, la posibilidad, la posibilidad, si ya sabemos que estamos hablando de riesgo. ¿Que eso es malo? No, no es malo. Eso depende de la organización. Así que cada uno define lo que se les recomienda es, por favor, evite la palabra no. Ejemplos. Realizar inadecuada y o inoportuna recepción y registro de los recaudos, recibir y o registrar recaudos ficticios, realizar inadecuada estimación de flujos de caja, ejecutar inadecuadamente el flujo de caja estimado, realizar pagos ficticios, realizar inadecuadas inversiones de excedentes, incumplir la normatividad. Miren que aquí el ejemplo está frente a un riesgo nomás. Miren las posibilidades que existe de poder nosotros redactar ese riesgo que estamos identificando. ¿Cuáles son las características? Las características que debemos de tener en cuenta cuando vamos a identificar un riesgo son aquellas características donde nosotros para identificar el riesgo debemos de tener muy claro cuáles son las fuentes de riesgo. Ahí he visto en algunas organizaciones que empiezan de una a identificar el riesgo, mas no le determinan de dónde viene. Es importante que lo hagan. Ah, tiene que ser, recuerden, no tiene que ser, ¿sí? Así que cada organización define cómo, lo importante es que identifique riesgos y si aplica una metodología como la ISO 31000, pues debemos de determinar las fuentes. Además, las normas de sistemas de gestión nos hablan de esas fuentes de riesgo. Se deben identificar causas y eventos, amenazas y tener en cuenta las amenazas y oportunidades,
qué tan vulnerable o no y qué capacidad tiene la organización para responder, analizar los cambios en el contexto, cuáles son esos indicadores que vamos a tener para mirar esa gestión del riesgo, la consecuencia y sus impactos en los objetivos, entre otros. La siguiente etapa, usted ya identificó el riesgo, ahora tiene que analizar. ¿Qué es analizar? Es un proceso para comprender la naturaleza y determinar el nivel. Es cuando nosotros tomamos dos variables tan sencillas como es la probabilidad y la consecuencia. ¿Qué tan probable es que ocurra y cuál es el impacto que tiene? Y con eso llevo al nivel de riesgo. Esa es la fórmula básica. Que hay organizaciones que para determinar la probabilidad tienen otras variables, que para determinar la consecuencia tienen otras variables, donde dice consecuencia financiera, legal, de imagen, normativa, sí, y determinan criterios. Eso lo define la organización, ¿sí? Y hay algunas metodologías que nos dicen que debemos de colocar otro tipo de variables para poder determinar esa probabilidad y ese impacto o consecuencia. Cuando valoramos los riesgos, estos riesgos deben ser, estos criterios que nosotros vamos a valorar, esos criterios que vamos a tomar para valorar ese riesgo, tanto la probabilidad como la consecuencia, deberían ser consistentes con el contexto de gestión del riesgo, definido tanto interno como externo, los objetivos de la organización y los puntos de vista de las partes interesadas. ¿Por qué? Porque aquí el propósito, cuando nosotros decimos vamos a valorar el riesgo, el propósito es que esa valoración nos permita tomar decisiones. Siempre les digo blanco y negro, ¿sí? Pero es que uno no puede colocar la realidad. Si usted no coloca la realidad en su valoración, pues de pronto está subvalorando ese riesgo y la decisión que tome de pronto no va a ser la acertada. Después de que nosotros valoramos entonces ese riesgo, tenemos que tomar decisiones frente al tratamiento. ¿Qué es el tratamiento del riesgo? El tratamiento del riesgo es esa medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Cuando hablamos de reducir, entonces estamos haciendo un análisis que nos permita tratarlo y nos permita, claro está, a la vez mitigarlo. ¿Qué es mitigar? Mitigar está relacionado con lo que yo mitigo, está relacionado con la consecuencia, ¿no? Yo mitigo el impacto, la consecuencia, y también hablo de una reducción por eso uno dice reducir o mitigar, porque también reducir esos impactos. Se habla también de evitar, y es evitar que suceda, o sea que estamos hablando de evitar, yéndonos hacia la probabilidad de que ocurra, aceptarlo, que era lo que decía, yo acepto el riesgo, yo asumo el riesgo porque de pronto cuando yo asumo el riesgo estoy persiguiendo una oportunidad. Y hablo también de una transferencia, que cuando hablamos de transferir el riesgo, o hay quienes también le hablan de inversiones, estamos diciendo que yo transfiero mi riesgo cuando definitivamente sé que el impacto de pronto es muy grande y es mejor estar asegurado. Entonces yo transfiero ese riesgo a una aseguradora. O yo transfiero el riesgo, hay quienes le hablan compartir el riesgo y lo comparto con esa parte interesada. Si de pronto mi riesgo, la fuente es una parte interesada, es donde yo lo comparto. Y esos controles van a ser en conjunto para poder mitigarlo, tanto para prevenirlo por parte de ellos y mitigarlo por parte de nosotros. Así que depende de cuáles son las fuentes. Por eso decía que para que yo pueda tomar decisiones, yo debo tener muy claro en dónde está la fuente de riesgo y hasta dónde está la capacidad que yo puedo tener de controlar que eso ocurra. Y si no tengo una capacidad de control, pues analizo cómo yo puedo mitigar, y si definitivamente se sale de mis manos, pues busco la manera de transferir. A eso se habla. Ya les había hablado de los tipos de controles, no recordaba que lo tenía aquí. Tipos de controles, entonces controles preventivos, controles detectivos y controles correctivos. El preventivo va hacia la causa del riesgo, ataca la probabilidad. El detectivo, su nombre lo dice, detecta que algo ocurre, ¿sí? Ataca la probabilidad de ocurrencia. Y el control correctivo ataca el impacto frente a la materialización de un riesgo. Miren que todo esto está tomado de la función pública porque las guías que tiene es muy buena. Seguimiento y revisión. Bueno, además esa función pública tiene como base la ISO 31000, sino que lo coloca con más ejemplos que la ISO 31000. Así que
El seguimiento y la revisión, siguiente etapa, es una etapa transversal. Les decía, de que planificamos, estamos haciendo seguimiento y revisión. Se convierte, se determina que es una de las partes esenciales en la gestión del riesgo, ya que nos permite asegurar y mejorar la calidad, la eficacia del diseño, la implementación de los resultados del proceso que estamos llevando a cabo, incorporar resultados en las actividades de la gestión, hacer una muy buena medición y por lo tanto entregar un buen informe a la organización. Este seguimiento deberíamos, alguien me preguntaba una vez, profe, ¿será que nosotros debemos de estar generando informes en el durante? Y la verdad, sí, claro, uno no puede esperar un informe anual. Por eso es que muchas organizaciones le hacen seguimiento a la gestión del riesgo hasta mensual, ¿sí? Dicen en los comités ejecutivos, en los comités de gerencia, en los grupos primarios, es que nos reunimos mensual, es que nos reunimos cada 2 meses. Determine la periodicidad en la que usted le va a hacer seguimiento y los resultados del seguimiento y la revisión, en qué momento se los va a presentar a esa alta dirección. Con esto termino mi charla. Miren que aquí les dejo una frase de Peter Drucker, donde nos dice que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene una buena gestión del riesgo, esto le va a permitir tomar decisiones y las decisiones no se toman futuro, la decisión se toma ahora, con los resultados de lo que está pasando. Usted al futuro, ¿qué hace? Usted genera objetivos, tiene visión, pero cuando usted tiene gestión del riesgo y ese control de esa gestión del riesgo y de esa eficacia de las acciones tomadas, esa eficacia de los controles definidos, le va a permitir tomar decisiones acertadas. Inclusive, dentro de esas decisiones hay veces que cuando nos damos cuenta que la valoración que le hemos dado al riesgo de pronto no es la adecuada y tenemos que volver a hacer todo el proceso, desde el análisis para poder hacer una buena valoración, para luego tomar una decisión acertada. Bueno, con esto entonces, como les decía, termino. Tenemos 20 minutos para poder resolver las inquietudes. Rosy, muchísimas gracias por tu charla. Hay muchísimas preguntas respecto al video de la charla y sí, se las vamos a enviar en el transcurso de la siguiente semana. Tenemos una pregunta acá y dice que si podrías mencionar la manera general, ¿cuáles pueden ser las partes importantes que debe contar una matriz de riesgos desde el punto de vista de la gestión de calidad? Bueno, tiene, primero, la fuente del riesgo. Ojalá de una manera explícita analices el contexto externo, el resultado de tu contexto externo, tomar esas amenazas de ese contexto externo e identificar cuáles son los riesgos relacionados con esas amenazas. De tu contexto interno, tomar las debilidades, ¿sí? O sea, el resultado del contexto interno y analizar cuáles son los riesgos relacionados. Cuando hablamos de las partes interesadas en calidad, entonces por cada parte interesada que hayas determinado como pertinente, después de haber hecho el análisis de la pertinencia, haber identificado su necesidad y expectativa y los requisitos que vas a cumplir, ¿sí? Y que aquello que decidiste que se convierte en requisito para la organización, debes de identificarle también los riesgos. O sea, fuente, riesgo. ¿Listo? Entonces, la fuente y el riesgo. También he visto unas muy buenas matrices en donde hay una de las variables está hacia qué objetivo está afectando, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que afecta ese riesgo que usted está identificando? ¡Wow! ¿Sí? Porque de una vez dice, es que yo tengo 5 objetivos estratégicos, o hablemos de 4. Me voy a ir con el balance. Usted tiene un objetivo financiero, tiene un objetivo de cliente, tiene un objetivo de procesos y tiene un objetivo de personas. Analice entonces esas fuentes, esos riesgos, acuede esos objetivos y por cada objetivo analícele la consecuencia. Entonces estoy hablándole fuente, evento, objetivo, probabilidad, consecuencia. Eso le va a dar el nivel, define el control. Entonces el control, de acuerdo al tipo de control, cuál va a ser el tratamiento y qué acción va a llevar a cabo. Y compleméntelo, ¿sí? Con qué proceso es el que va a llevar a cabo la acción.
porque la norma nos dice a nosotros, identifique riesgos y oportunidades teniendo en consideración el contexto y las partes interesadas y aborde las acciones en los procesos. Es decir, que tiene que quedar claro quién es el doliente, cuál es el proceso que va a llevar a cabo esas acciones. ¿Listo? Listo, Rosy. Otra pregunta es, ¿la fuente de riesgos es lo que se conoce como peligro? Sí, sí. En seguridad y salud en el trabajo, sí. El peligro es una fuente de riesgo. Ok. Al revisar los mapas de riesgos del periodo anterior, la gran mayoría de ellos pasan por el periodo actual. ¿Es correcto arrastrarlos o traerlos de nuevo al periodo? Bueno, a ver si comprendí. Cuando uno hace un análisis de la gestión del riesgo, o sea, después de, no estoy hablando de gestión del riesgo, no del riesgo, de la gestión, estoy hablando del resultado. Usted creó su matriz inicial, entonces tengo la matriz de riesgos, ¿qué es lo que le queda? Pues es donde usted deja plasmado todo lo que está haciendo. Y resulta que eso fue del 2022. Usted dice, no, es que nosotros vamos a hacer un informe de la gestión del riesgo del 2022. Usted tiene que mirar cuál es la eficacia de los controles. Después de analizar la eficacia de los controles, usted vuelve y valora. Y al volver a valorar, entonces estamos hablando de un riesgo inherente y un riesgo residual después de la eficacia de controles. Y su matriz va a cambiar de pronto, algunos se van a mantener, algunos de pronto va a bajar la probabilidad, algunos de pronto el impacto va a aumentar después de ese análisis y usted de una u otra manera dando la respuesta, pues usted sí tiene que seguir utilizando el mismo término, ¿no? Arrastrando los riesgos, porque es que los riesgos no se eliminan. La única manera de eliminar un riesgo es porque la fuente ya no está. ¿Sí? Ah, es que ya no hacemos esa actividad. Ah, es que esa parte interesada ya no es mi parte interesada. Es que ese proveedor ya no es mi proveedor. Pues ya elimino el riesgo que estaba relacionado con ese proveedor. Es la única manera. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunas organizaciones que cuando llegan al nivel más bajo, sí, dice, no, es que me dio nivel bajo y desde el 2020 lo traigo bajo, pero todavía hay una probabilidad muy poquita de que suceda, pero puede suceder. Así que lo que tiene que cambiar es de pronto la periodicidad de seguimiento. Ahí es donde hay un tratamiento que se llama mantener el riesgo. Y en ese mantenimiento del riesgo yo lo dejo ahí. ¿Sí? Lo dejo ahí y ya no le voy a hacer seguimiento mensual o cada 2 meses, sino que le voy a hacer seguimiento cada 6 meses. Voy a mirar cómo está el riesgo, cómo está el control que yo definí. Hay quienes también he encontrado que dicen que como es bajo no le tienen control, pero la probabilidad está ahí, puede suceder. Entonces dicen, no, es que no le definimos control. El control es que como es bajo, no. Eso no es un control, ni tampoco es una acción. Esa es una decisión que ha tomado la organización. Respetable, sí. Sin embargo, la idea es que siempre se debe tener un control y una acción y lo que usted puede cambiar es la periodicidad de seguimiento. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Cuál es la diferencia entre los controles y el tratamiento? ¿Ese ya te lo dije? Sí. No. La diferencia es que cuando hablamos de control, los clasificamos y decimos tipo de control preventivo, detectivo, correctivo. Y el tratamiento es el que nos plantea a nosotros la ISO 31000 y nos dice que los tratamientos, porque uno dice control, tratamiento y acción, ¿sí? Y el tratamiento es voy a asumir el riesgo. Entonces, ¿cuál es la acción que usted va a tomar para asumir el riesgo basado en un control? El control es preventivo, un ejemplo, ¿sí? Entonces, hay organizaciones que dicen, no, yo no me complico y yo no voy a colocar, además la norma no le pide, 9001 no le está diciendo a usted, define el control ni define el tratamiento, le dice define la acción. Hay quienes simplemente llegan a probabilidad por consecuencia, nivel de riesgo tal, para mí eso es alto, entonces tomo la acción, ¿ya? Y no hablan ni de tipo de controles ni de tratamientos. Eso se los estoy diciendo cuando ya hablamos del modelo de gestión del riesgo, ¿no? Que ya sí vamos un poco más allá. No lo dejamos tan básico. Listo, dale. ¿Cómo se puede medir la eficacia de una oportunidad detectada durante los monitoreos de riesgos y oportunidades?
¿Cómo se puede mirar la eficacia de una oportunidad detectada? Cuando usted ve el logro. Una oportunidad que usted persigue siempre va a estar amarrada a un logro de sus objetivos. Un ejemplo, usted tenía que iba a ampliar la cobertura de su servicio, ¿sí? Ese era un objetivo. Y resulta que para ampliar la cobertura, usted encontró una oportunidad y fue de aliarse con sus competidores. ¡Wow! ¿Sí? Entonces, la alianza con sus competidores, oportunidad, donde usted toma una acción para que se lleve a cabo la alianza, se toman decisiones y se da cuenta entonces que uno de los acuerdos con los que usted llegó con su proveedor es que para poder ampliarla con su competidor, perdón, es que ustedes van a estar en la zona sur y su competidor no va a ir a esa zona sur. Logra su objetivo y usted decía que iba a ampliar la cobertura en un 20% y resulta que no fue el 20, que fue el 30. Está amarrado a un indicador, entonces ahí usted puede ver que es eficaz. Generalmente las eficacias, como estamos hablando de eficacia de controles para prevenir el no cumplimiento de los objetivos, ¿sí? O para lograr los objetivos, siempre estará relacionada con el logro de los objetivos y los objetivos deben ser medibles. Así que debería estar relacionada con la medición, o sea, con el indicador y la meta que usted le colocó a ese indicador. Listo, dale, vamos con las dos últimas. ¿Cómo se abordan las oportunidades? ¿Hay alguna metodología que nos pueda sugerir? Bueno, a mí me gusta mucho la metodología de Juran. Juran lo utilizo para todo. Rosy Peña y su Juran, ¿sí? A mí me dicen, los estudiantes de licencia una vez me dijeron, la profe Rosy su matricería, ¿sí? ¿Por qué? Porque me gusta utilizar Juran. Entonces, claro, yo los llevaba y les decía, bueno, primero vamos a identificar las fuentes de oportunidades. ¿Cuáles son las fuentes? ¿En dónde yo identifico oportunidad? En el contexto, tanto externo como interno, en la gestión del riesgo, en el resultado de los indicadores, encuentro oportunidades en las auditorías. Entonces, fuente y oportunidad. Luego, como son tantas oportunidades que puedo encontrar, la organización no puede disparar para todo lado. La organización tiene que priorizar. Entonces, la matriz de Juran nos permite a nosotros priorizar. Y al priorizar, nosotros definimos primero, determinamos cuáles son las oportunidades que realmente están impactando. La matriz de Juran es una matriz de doble entrada, donde usted va a tener las oportunidades y va a tener la estrategia organizacional, su direccionamiento estratégico. Y usted empieza a analizar a través de una valoración cuantitativa, o sea que minimizamos subjetividad y vamos haciendo el cruce y en ese cruce decimos nos vamos con tres oportunidades que son las que sí o sí están aportando directamente a la estrategia. Y luego, para poder aplicar las acciones, determinar las acciones a seguir, aplique la ruta del mejoramiento. Es otra herramienta. Primero priorizo con Juran y luego me voy a la matriz de mejoramiento, a la ruta del mejoramiento. Por eso es que me hablan de la profe de la matricería, porque yo los voy llevando en un archivo de Excel, paso por paso, matriz 1, matriz 2, matriz 3, matriz 4, hasta que al final, como para que puedan comprender, ¿no? El Contera, que va a ser cuña comercial, y es que nosotros tenemos unos cursos de profundización y en esos cursos de profundización precisamente hay un curso que se llama Mejora, ¿sí? Y en ese curso se ve lo que les estoy diciendo. Super, Rosy, muchísimas gracias. Vamos con la última pregunta. Ajá. Dime, ¿cuál es la mejor Es que por opción? acá vi que, ¿y dónde se consiguen esas matrices? Entonces Ah, le ok. digo que haciendo el curso. Ajá, ok, súper. ¿Cuál es la mejor opción para realizar una matriz unificada de la organización o realizar una matriz por procesos? Bueno, depende. Depende de hasta dónde, cuál es el alcance que usted como organización haya determinado la gestión del riesgo. Si usted solamente lo quiere a través de riesgo institucional, riesgo estratégico, que es lo que pide la ISO 9001, solamente debería tener una matriz de riesgos. Si usted va un poco más allá, o sea, si usted es de los que no se queda con lo básico, sino que se va hacia éxito sostenido, usted implementa un modelo de gestión del riesgo, ¿sí? Así que con ese modelo de gestión del riesgo que usted implemente, de acuerdo a lo que les conté, pues uno llega siempre hasta los procesos y uno tiene matriz de riesgo por proceso, porque lo que se espera es que a través de ese liderazgo
cada líder de proceso pueda administrar esos riesgos, ¿sí? Alineados a la estrategia organizacional. Esa sería la respuesta. Listo, Rosy. Nos están preguntando que cuál es el curso al que tú te referías. Mejora, se llama mejora. Se llama medición, análisis y mejora. Así se llama el curso. Ok, súper. Para los que están Para que lo preguntando, revisen de pronto no sé si esté de manera virtual en este momento, hoy no, yo sé que me llegó en estos días la actualización de los cursos virtuales que tenemos, tanto online, también tenemos online y tenemos virtuales para que revisen y sí, estos cursos son muy interesantes, esos cursos permiten a las personas encargadas de los sistemas de gestión permiten ahondar un poco más en las metodologías. O sea, nosotros tenemos cursos con metodologías para poder implementar esos requisitos que nos piden a nosotros las normas. listo. Súper, Rosy. Muchísimas gracias por tu charla. No sé si tengas algún mensaje o quieras agregar algo antes de finalizar. No, que muchísimas gracias por asistir a la charla y que saben que aquí estamos como Econtec, siempre, siempre, pues ya haciéndoles estas charlas, sensibilizándolos con un objetivo. El objetivo es que ustedes aclaren inquietudes y también, pues, también sigan con nosotros en toda esta formación. La educación del Econtec siempre está con ustedes. Ah, qué bonito mensaje. Muchísimas gracias, Rosy. Ok. De nuevo, muchas gracias a todos nuestros afiliados y a nuestros clientes internacionales por asistir a esta charla. Que tengan un buen día y nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego. Ok. Hasta luego.